Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Taza de Tres? Qué gusto saludarles en una emisión más. Ya estamos muy contentos porque acabamos de cumplir un año. Seguramente para cuando ustedes puedan ver este programa en YouTube, ya podrán también escucharnos los podcasts en Spotify, también como Taza de Tres. Y bueno, pues hoy quisiera, antes de comenzar y de saludar a mis compañeros y a nuestro invitado, mandar un saludo muy especial para mi cuñada Susana, que vive en Los Ángeles, para sus hijas, mi sobrina Adriana y Carlita, que viven también por allá, y sobre todo porque pues por allá anda Laurita, mi esposa. Entonces, muchas gracias por su hospitalidad. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos, y hoy tenemos un tema bien interesante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias, Tocayo. Creo que es un tema que Carla eligió porque nos sentimos verdaderamente discriminados en este programa. Entonces, yo creo que Javier nos va a dar muchas ideas para ver si somos o no discriminados, ¿no, Tocayo? O sea, ese es Sí, el le va a tema. jugar en contra a Carla el tema, yo creo. Son Yo no sé por qué lo mártires los puso, lo pobres, puso. Espero, mártires. Javier, que te pongas de nuestro Juan lado. Carlos. Yo también quiero, antes de iniciar, saludar a una persona, a Cecilia Ponce, con la que estuve ahorita en la mañana. Me dice que siempre nos sigue, sé que nos está escuchando. Y solo decirle que no estoy de acuerdo con lo que me dijo. Es que ella me dijo que no está de acuerdo que le tiremos tanto a Carlos. Y yo no creo que le tiremos mucho a Carlos, o sea, le da falta, ¿no? Háganle caso, tiene razón. Entonces, la verdad, muy contento. ¿Cómo estás, Tocaya? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, yo la verdad es muy contenta porque pues que está aquí con nosotros un amigo de ya hace un tiempo, ¿no? Javier Contreras. Él especialista en temas de migración, en temas de acoso, de hostigamiento, discriminación, y justamente es al revés. Yo soy la que soy acosada todo el tiempo por mis compañeros y dije, voy a traer a alguien para que los ponga en cintura y entonces hablemos de este tema que es tan importante. No, ya, fuera de broma, la verdad es de que Mentir no creemos que es es de muy Dios, Carla, importante. ¿eh? Creemos que es muy importante hablar de este tema, sobre todo Claro. porque han dado mucho en redes sociales y en todos lados la gente lo trae como que es mucha la información, pero no sabe ni de qué se trata. Y entonces todo el mundo siente el derecho, ¿no? O siente el que todo el mundo lo discrimina, todo el mundo lo acosa, y más bien hay que entender cuándo sí entramos en un tema de discriminación, de acoso y cómo actuar ante esto, ¿no? A todos los niveles, desde en casa, afuera, en la calle o en un tema laboral, ¿no? Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Hola, pues Carla, fabuloso estar aquí con ustedes, poder compartir con su auditorio y aparte que podamos tener una conversación donde nos podamos reír de un tema donde casi nunca se ríe, ¿no? Cuando se discute. Es un tema que nos tomamos muy en serio porque es serio, pero luego también de repente nos cuesta hacerlo como una plática cotidiana, ¿no? Y a veces hasta tenemos muchos tabús de cómo hablamos del tema, entonces yo encantado de poder estar aquí con ustedes. Y sí, efectivamente, la discriminación es un tema complejo, porque si queremos empezar a hablar así de neta de la discriminación, si queremos empezar a abordarla pues de un enfoque muy realista, pues tenemos que toparnos con una verdad muy cruda que a todos nos duele, que es que todos discriminamos, ¿no? O sea, la discriminación es una característica inherente en las personas, que de hecho como especie nos ha ayudado en muchas circunstancias para poder sobrevivir, para poder posicionarnos como especie dominante, podríamos decirlo así, no sé si esto es bueno o malo, pero el asunto es que lo tenemos tan interiorizado, lo tenemos tan parte de nuestro código de supervivencia y de relacionarnos con otras, con el resto de las seres y entes de la existencia, que luego entonces también tiene efectos negativos y como que este siglo XX y lo que ahora viene siendo pues, vísperas del siglo XXI, pues han sido un tema súper relevante de cómo podemos encontrar otra forma de ser civilización, ¿no? Entonces, esto a lo mejor empiezo yéndome como muy a lo macro, pero es que si no partimos de entender que, pues la verdad, todo el tiempo estamos discriminando y que esto lo tenemos bien interiorizado, y es más, y hasta a lo mejor si reírnos un poquito de esa condición que tenemos, pues no la podemos empezar a combatir, ¿no? Entonces, pues, yo encantado de poder empezar a platicar estos temas. Muchas gracias, Javier. Oye, Javier, y hablando de eso justamente, creo que en ocasiones nos vamos a temas, como bien lo dices, muy extremos, ¿no? Y entonces creemos que nosotros no lo hacemos, creemos que decimos, es que yo no, pero el de enfrente sí, porque fíjate que le dijo y entonces es muy fácil voltear a ver lo que pasa enfrente, pero no voltear a ver lo que hacemos uno, aunque sea en medida más pequeña, al final del día creo que discriminación es discriminación en cualquier nivel. Y justamente yo quisiera empezar esta plática en que nos expliques qué es discriminar, ¿no? O sea, qué significa la discriminación.
Claro, pues en términos muy llanos, la verdad es que discriminar es darle un trato diferenciado de una persona y otra, o sea, o privilegiando o restringiendo el acceso de derechos, ¿no? Y esto es súper importante. O sea, hacer un trato diferenciado a la gente no necesariamente es discriminación. Este es un punto de partida fundamental. O sea, yo trato diferente a una persona que es mi amiga a la que no es mi amiga, o que sea mi muy mejor amiga, o que sea mi familia, ¿no? O hay personas que no son ni mis amigas, pero todavía peor, no son casi mis enemigas, entonces las trato definitivamente diferente, ¿no? Y eso no es discriminar necesariamente, sino tiene que ver con dos aspectos. Es uno, sí tratarlos diferente, pero dos, es en el acceso o en la restricción de poder gozar de los derechos en primer término, ¿no? Y sí hay una definición un poco más amplia de discriminación que tiene que ver con también cómo generamos el trato diferenciado, que a lo mejor no tiene que ver con un derecho en específico, pero sí que la distinción que hacemos no es justificada. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que a lo mejor no le quiero ofrecer mis servicios o no le quiero dirigir la palabra, que eso en primer plano parecería que no tiene nada que ver con derechos, ¿no? Y obligaciones o responsabilidades, el Estado, nada de eso. Pero a lo mejor la razón por la que no le quiero hablar a esa persona es por su color de piel. A lo mejor por la razón por la que no le quiero vender un producto a esa persona es porque tiene una identidad de género distinto a lo que yo considero como normal. Entonces, esas son las como dos grandes definiciones y dimensiones de cuando hablamos de discriminar, ¿no? ¿Y por qué está mal? Pues porque precisamente aspiramos a vivir en un mundo en el que todas las personas podamos tener derecho a algo que le llaman dignidad. Y esta idea de dignidad, que no me voy a meter ahorita en este tema mucho, pero lo más bonito de este concepto, desde una visión de los derechos humanos, es decir, que todas las personas tuviéramos la posibilidad de tener un piso mínimo de condiciones para desarrollar nuestro proyecto de vida, ¿no? Ya lo que queramos hacer con nuestra vida, pues, punto y aparte, pero que todos tuviéramos este piso mínimo de que pudiéramos desarrollarnos libremente nuestra personalidad, que podamos tener acceso a la salud, a la vida, poder trabajar en algo que nos guste. Y estas acciones de discriminación muchas veces hacen que sea más difícil para unas personas que para otras el poder tener cosas tan básicas como estar en una escuela o poder dar a conocer su trabajo o simplemente poder formar una familia, cosas de ese estilo, ¿no? Oye, Javier, una pregunta. Entonces, diferenciar es factible, pero tal vez la pregunta es si estoy distinguiendo a alguien o si estoy discriminando, por lo que entiendo. O sea, yo puedo diferenciar, me parece difícil como que todos nos tratemos iguales siempre, lo que me estás diciendo, pero creo que la diferencia es la razón por la cual diferencio. O sea, esa es lo que me da la discriminación, o cómo, o para ser un poquito más claros. Les voy a ser sincero, yo soy súper ñoño, ¿no? Y con estos temas siempre me gusta sobrepensar. Entonces, no estoy tan seguro, fíjense, y esto es algo que lo digo con muchas licencias, no estoy tan seguro cuál es el punto en el que discrimina, sino, pero filosóficamente yo les diría, pues echémosle una reflexionada, ¿no? O sea, yo puedo, en mi cabeza, en mi mente, pensar que hay gente que es mejor y peor que otra, o a lo mejor pienso que estos me caen mejor, nada más por un rasgo distintivo, no sé, a mí me encantan a lo mejor las personas que tienen rasgos asiáticos y siempre los voy a tratar súper bien porque tengo hasta un fetiche, ¿no? Una cosa así puede ser. Y a lo mejor, o sea, esa distinción tan clara, racial, marcada, tal vez, o sea, para ciertas personas no termina siendo discriminación si en mi trato que doy con las demás personas no les genera una afectación. Pero yo creo que ahorita en esta charla lo interesante no es pensar en un esquema de derechos, ¿no? O de instituciones. Es yo, persona, yo, Javier, ¿discrimino o no? Y entonces cuando me meto a la dimensión de la mente, creo que a lo mejor las preguntas de lo que tú dices, ¿no? Tratar diferente y ya discriminar es, ¿por qué esa diferencia que noto a mí me hace pensar que sí hay gente que puede ser mejor o peor? O gente que puede ser más útil o menos útil, o más valiosa o menos valiosa. Cuando le damos esos calificativos, en mi experiencia, es cuando ya empiezas a notar que ahí hay un patrón de discriminación, por lo menos a nivel interno, ¿no? A nivel pensamiento. Oye, Javier, porque es muy común, por ejemplo, que la gente hable de tema de discriminación de no me dieron un trabajo o no me dejaron entrar a un lugar, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pero creo que a eso que te refieres y eso que estás comentando va desde que el cómo volteas a ver o hablas con una persona de limpieza, por ejemplo, ¿no? En cualquier lugar, a lo mejor, o un indigente. Creo que desde ahí, yo lo aterrizo de esa manera, ¿no? O sea, en donde digo, si es un indigente, no por eso no vas a voltear a verlo a los ojos, sonreírle y darle los buenos días. Sin embargo, el hecho de decir, como es un indigente, lo que dices, a lo mejor ya lo pones en una escala, es mejor o es peor, y entonces lo dejas de hacer y para mí eso ya sería discriminación. ¿Estamos en lo correcto?
Claro, y bueno, poniendo un ejemplo de la burbuja que es Twitter, hace poco con esta tragedia, ¿no? De la línea 12 del metro, salió el caso de un chico que vivía en situación de calle y que explicó cómo habían pasado los sucesos, ¿no? Del día anterior. Y el chico mencionaba que él vivía pues, en situación de calle, de hecho él dormía en uno de los pilares de la línea que se derrumbó. Y la gente, lo que veía en los comentarios era que se impresionaba de que una persona que vivía en situación de calle pudiera ser tan hábil para explicarlo y tan lúcido en su comentario. Y bueno, ahí estaban exteriorizando pues que obviamente tienen unos estereotipos muy formados de que no puede una persona estar en situación de calle y no tener la capacidad de habla, ¿no? O una capacidad de expresión desarrollada. Y eso es un reflejo de estereotipos que creamos. Esos estereotipos son el caldo de cultivo perfecto para discriminar, ¿no? Entonces, muchas veces, y esto es súper importante mencionarlo, la discriminación no se manifiesta con odio hacia la persona que discriminamos. La discriminación simplemente es, la estoy tratando diferente porque algo en mi construcción mental, o sea, de mi imaginario, me hace pensar que necesariamente tengo que darles atención, o sea, no, ya me caricaturiza a la gente, ¿no? Y aquí les pongo un segundo ejemplo, más como muy rápido, que me llama la atención de cuando no lo hacemos por ofender, pero estamos discriminando. Una vez en Territorio, que es una revista, ¿no? De aquí de Guadalajara, hicieron un evento, el caso Territorio, sobre no discriminación, y una chica, así de rasgos muy caucásicos, nos contaba la historia de su hija que, bueno, ella tiene un matrimonio interracial con un chico de Nigeria y su hija pues tiene estos rasgos muy distintivos, ¿no? De un cabello sumamente rizado, ¿no? Un tono de piel pues de raza negra, ¿no? Y entonces, que en Guadalajara ya le había cansado el tema de que toda la gente se sentía con el derecho de acercarse a su hija sin conocerla y decirle, ay, mira qué bonita es, y de tocarle su cabello aún sin conocerla, y que era un patrón que se había repetido ya por 6, 7 años, ¿no? Entonces, o sea, la gente obviamente no le quiere hacer algo malo a su hija, pero ahí hay algo que tienes inconscientemente que te hace pensar que eso es exótico, por así decirlo, y te sientes después como con este derecho de expresar y de invadir también algo que pues a lo mejor la persona ya no se siente cómoda con eso, ¿no? Y es por esto a mí me gusta hablar de discriminación desde la parte mental, porque cuando solo hablamos de normas o cuando solamente hablamos de protocolos, no se entienden estos casos, ¿no? Y dicen, ¿dónde sí y dónde no? Entonces yo digo, demos 2 pasos atrás, métete en tu cabeza, métete en cómo estás clasificando a las personas y tú empieza por ti, empieza a revisarte, ¿no? Juan Carlos, ¿a ti te discrimina, Carlos, por el equipo de fútbol que te lo ve a la América? Ya lo o sea, encontré, ya. Es un Ahí estereotipo está un claro ejemplo. terrible. Toda la Cuando hay carrilla una que te echa justificación, no es discriminación. Entonces aquí, o sea, no necesito decirlo. Es un secreto a voces, está plenamente justificado, no es una discriminación. Ahí tenemos un ejemplo. Estamos queriendo humanizarte, Carlos, con estos ejercicios. Ok. No, ahí tengo que ponerme del lado de Juan Carlos. Viene a poner el desorden o sea, estamos chupando tranquilos, platicando, y ella es la que viene a sembrar la semilla de la discordia, ¿no? Eso también podría ser discriminación. Yo solamente estoy haciendo observaciones de lo que veo. Oye, pero Javier, fíjate, vivimos tal vez en una sociedad con muchos estereotipos, ¿no? Y no voy a meter el tema de normas, nada por el estilo, pero cualquier persona dice, a ver, en mi cultura, en mi ciudadanía, estos son como unas reglas preestablecidas, yo tengo esta libertad de ver el mundo como yo quiera. ¿Por qué vienen las personas a decirme que discrimino y que no puedo hacerlo? O sea, como que es un conflicto muy serio, ¿no? O sea, muy, muy complicado transitar o romper estereotipos, ¿no? Está padrísima esa pregunta, porque, a ver, yo creo que quien de neta está trabajando para combatir la discriminación está súper consciente de que estamos en contra de normas, usos y costumbres. O sea, no nos va a detener el hecho de que esa sea la norma, porque de hecho, o sea, la norma en todas las civilizaciones ha sido discriminada. Y el Estado nace a partir de modelos sumamente discriminatorios, ¿no? Y los otros modelos de orden, pues, puedo hablar de las religiones, puedo hablar acerca de la estructura de la familia, puedo hablar, o sea, todas esas instituciones tienen altos componentes discriminatorios. Entonces, sí creo, o sea, digo, hay un discurso políticamente correcto de las organizaciones que trabajan la no discriminación, obviamente de respeto a todo este establishment y toda esta cuestión, ¿no? De irla transformando poco a poco. Pero yo creo que en un ejercicio así muy, muy, muy sincero, pues sí eres mediante sistemas y estás hablando de defender una nueva visión de no discriminación. Y la verdad, aquí creo que también hay algo muy importante. Creo que tú vas a crear un tema, es
el mensaje de combate a la no discriminación sí se ha polarizado muchísimo, porque ya estamos cansados, ¿no? De que sigan habiendo estereotipos y discriminación por un lado, entonces hay hartazgo, hay cansancio, hay grupos que ya dicen, ¿sabes qué? Ya necesito urgentemente que cambiemos las cosas, pero la estrategia de polarizar, la estrategia de ser como tan confrontativos, ¿no? No ha sido tan eficiente para jalar a la masa, o sea, a la generalidad, ¿no? Sí, tiene que haber más de una estrategia. No estoy diciendo que no es correcta esta estrategia de dar un mensaje contundente a la no discriminación desde los grupos vulnerables. Ellos tienen todo su derecho y ellos que lo sigan haciendo. Pero hay otro grupo que tenemos que trabajar en un lenguaje que vaya enseñando o abriendo estos panoramas. Pero te voy a ser sincero, a ver, nos quieren adoctrinar en cuestiones, obviamente, de economía, nos quieren adoctrinar muchas veces en cuestiones de consumo, nos quieren adoctrinar muchas veces en cuestiones políticas. Y entonces yo creo que quienes trabajamos en ese tema debemos de ser muy sinceros y decir, pues queremos adoctrinar en una cultura de la inclusión. O sea, sí queremos meternos en tu cabeza un poco de darte a entender que podría ser diferente el mundo, ¿no? Pero con mucho respeto, por lo menos de mi lado, eso ha sido como lo que yo veo que funciona más, ¿no? O sea, tampoco tratando por tonta a la gente, ni tampoco tratándola por fanática o el diablo si no piensan igual que uno, ¿no? Es lo que decía un poquito Carlos al inicio, ¿no? Que se vuelve como, es un tema que se polariza. Y el problema es que cuando se polariza, pues no llegas a ningún consenso. Al final van a decir, o sea, yo veo como que dicen, pues somos más raza los que estamos estereotipados que los que nos quieren aleccionar. Y pues, ¿qué va a pasar? Pues se vuelve un tema de no diálogo, ¿no? O sea, se vuelve un tema de, pues mejor platiquemos y busquemos un esquema de plática para llegar a un escenario correcto, ¿no? Porque es lo que decía un poco Carla, se vuelven ya escenarios nomás de combate. O sea, ¿no? O sea, y a veces es como una actitud de los que dominan contra los que quieren no dominar, y entonces ya o sea, se genera un escenario que al final del día radicaliza la discriminación, tal vez. Pero es que ahí está lo peligroso, yo creo, Javier, que el tema de la discriminación es un tema sumamente delicado en función de que se preste esa polarización. Creo que se ha hecho un uso irresponsable por muchos agentes en un amparo de decir, oye, yo voy en pro, ¿no? De que no se discrimine a las personas, pero terminan generando esa radicalización y esa polarización que al final nos termina enfrentando y terminamos todos peleados, y entonces termina, lejos de lograrse el objetivo de disminuir culturalmente la discriminación, terminas disparándolo, sí, precisamente por esa polarización. Entonces yo creo que el punto es ese, porque hoy en día, muchísima gente en el ámbito laboral, personal, religioso, social, cultural, el que quieras, lo que hace la gente es, me estás discriminando. Y entonces te suben a redes sociales y se hace todo un mitote, ¿no? Terrible. Y la gente, a la mayoría de la gente quizás que nos hace falta un poco más de preparación y culturización en estos temas, luego nos dejamos guiar con la ola. No, sí, fíjate que en Tasa 3 Juan Carlos discrimina mucho a Carla, ¿no? Que sí es cierto, pero nomás, o sea, me cayó el ejemplo así nada más, ¿no? Entonces, acción afirmativa. Yo lo que creo es que debemos ser muy cuidadosos, siempre respetuosos, por ejemplo, digo, sin meterme a cuestiones jurídicas, pero para evitar una colisión de derechos, ¿no? Con las libertades y sobre todo las expresiones. Pero creo, Javier, y aquí me gustaría saber tu punto de vista, que la discriminación está a un pasito de ser utilizado como una falacia. Lo acaban de decir ahora Carla y Juan Carlos. Oye, es que para todo esto es de esta manera y se hace una generalización, lo cual no tiene un soporte. O sea, por ejemplo, todos le van a la América. Espérame, yo le voy a las Chivas. O sea, eso ya basta que uno de nosotros no cumpla con ese presupuesto para que entonces no sea la generalidad y se genere una falacia. Yo creo que ahorita es la parte que deberíamos ser muy cuidadosos y muy respetuosos de no utilizar ni la discriminación ni cualquier otra figura para estos efectos de la falacia. ¿O tú qué opinas, Javier? Mira, yo sí tengo que... Les voy a ser muy sincero en este tema. Aquí yo soy más bien utilitarista. O sea, reconozco, sé que va a haber casos en los que esto no está bien usado. Pero ha habido tantos casos donde esto realmente es para un beneficio y cuando la intención es correcta, o sea, que yo prefiero seguir impulsando el trabajo, decir, hablemos de no discriminación, sigamos sensibilizándonos, aunque nos equivoquemos a veces, porque me parece mucho más importante
trabajar en erradicar las formas de discriminación que estos casos, pero obviamente tiene que haber una responsabilidad de los actores que intervienen. O sea, eso no te lo pongo, pero en ninguna duda. Creo también que en el tema de los derechos humanos en general, el puritanismo no es nada bueno. En general nunca es bueno el puritanismo, pero en los derechos humanos, estoy hasta acá del puritanismo en los derechos humanos. O sea, no podemos enseñar fariseicamente los derechos humanos como seres exaltados e iluminados que ya supimos cómo se vive este estándar mayor, porque es hasta religioso este rollo a veces, ¿eh? Y entonces nosotros estamos enseñándole a todo el mundo la verdad de los derechos humanos y a ver, la teoría de los derechos humanos está incompleta todavía. Es una gran teoría, sumamente concreta, tiene un gran marco teórico que la sustenta, pero hay grandes contradicciones entre diferentes teorías de derechos humanos y ahí adentro está todo el tema de no discriminación. Entonces, lo que le digo, cuando yo enseño de no discriminación, digo, yo también discrimino, ¿eh? O sea, tú mañana me vas a ver a mí probablemente discriminando y más bien aquí es ayúdame, ¿no? Ayúdame porque pues, yo quiero renunciar o boicotear estas prácticas que yo mismo tengo interiorizadas, ¿no? Y entonces siento que ese es mi grado de responsabilidad, ¿no? Decirle a con quien trabajo, oye, mi intención es que esto sea más inclusivo a la larga, yo probablemente también pueda cometer un acto de este tipo y el chiste es que nos estemos dando feedback, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que a mí me cae re gordo son estos mensajes que luego son ya más como de slogans, que no buscan realmente un mensaje inclusivo y que nada más es como hablar del tema por hablar del tema. En eso sí estoy totalmente de acuerdo, eso no le ayuda y sí polariza, pero por el otro lado, démosle muchísimo más peso a las causas legítimas, démosle muchísimo más peso a los movimientos, aunque sean radicales, ahí sí yo la verdad sí estoy totalmente de acuerdo con ese tema, decir, no, o sea, de no desvirtuarlos nada más porque no es la forma que a nosotros nos gustaría, ¿no? Y por ejemplo, yo pienso, obviamente, pues ahorita en el movimiento feminista que está en México, ¿no? O sea, tan fuerte, tan pesado, hay cosas que yo en lo personal no hago, no haría, porque no es mi forma de manifestarme, y sin embargo, no quiero deslegitimar un movimiento que de fondo es correcto, solo yo no lo haría así. Entonces yo trataría, o sea, creo que el aporte aquí que podemos hacer es, yo, Javier, trabajar desde mi vía pacífica, desde mi vía de construcción de consenso, desde tal, para que ya no sea necesario que otro tipo de actores que tienen un legítimo reclamo, tengan que hacer este tipo de cosas, ¿no? Y también otra cosa, pues que obviamente no somos ilusos, la política se aprovecha de la causa más noble del mundo. Si ahorita en Guadalajara ya se agarraron del incendio del bosque para hacer campañas todos los demás partidos, ¿no? O sea, pues que no se agarren de las causas de no discriminación, que no se agarren de estos temas. Creo que ahí también es importante como ciudadanía decir a los políticos, espérate, o sea, no me vendas espejitos, no te quieras poner la bandera de la no discriminación, haz cosas concretas, ¿no? Ayúdanos a hacerlo, pero no te pongas incendiario, ¿no? Porque eso también es algo que a mí me genera mucho problema, porque lo importante aquí, y creo que ese es el core de lo que mencionabas, es mucha gente no entiende este tema de la no discriminación. O sea, es una idea tan básica, tan sencilla. Se supone que todo el mundo deberíamos estar de acuerdo en que no está chido tratar mal a la gente y que no está chido tratar menos a otros, pero en la realidad nos cuesta muchísimo, porque, y el secreto es este, cuando hay un discriminado, hay un privilegiado. Y entonces, para que no haya discriminación, una persona va a perder un poquito de privilegio, y eso duele, ¿sí? Entonces, aunque tú de buena voluntad lo quieras renunciar, sí te duele un poquito y como que te resistes, ¿no? Entonces, creo ahí, por ejemplo, que sí hay una oportunidad muy interesante, ¿no? En lo que tú dices de no polarizar, de ser, yo no diría que sean irresponsables si no lo hacen así, pero por lo menos tienen poca visión. O sea, ahorita estamos tan polarizados que hay que tener mayor visión y tratar de sumar a la mayor cantidad de gente a que entienda estos temas, porque mucha gente se está quedando atrás. Mucha gente todavía no entiende ni por qué hay que tener igualdad de género, y ya le estás metiendo encima el tema de trans, el tema de queer, el tema de... americanismo. Sí, todo, sí. Bueno, Javier, no me discrimines. Un grupo vulnerable, yo soy un grupo vulnerable porque soy americanista también. ¡Eso! Ya somos mayoría, amigo, ya, o sea... Y fíjate, somos influyentes, Carlos, respetamos, respetamos a la gente que es mediocre, respetamos, respetamos. Oye, Javier, en resumen, toda esta parte que me parece muy interesante de nosotros, es cierto, todo el tiempo estamos discriminando, pero en el plano así personal, cotidiano, social, ¿como qué recomendaciones o observaciones podrías hacernos como para poder identificar cuando nos estamos inclinando a la discriminación? Obviamente, quizás porque no buscamos afectar o dañar a otra persona,
como para poder hacer, como para hacer un trabajo con nosotros mismos que nos ayude finalmente a ser mejores personas, porque si logramos eso, entonces ya no estaríamos hablando de estas polarizaciones, ¿no? Dos serían, para terminar, una desde el plano de las relaciones interpersonales y la otra me voy a tomar algo de la Biblia para aquellos que son cristianos y que les sirvo. La regla de oro que nos enseñan en el kinder y en las familias, de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, no funciona en el tema de no discriminación. O sea, no es suficiente tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. La no discriminación parte de la idea de la diversidad, de que todos somos diferentes. Entonces necesitamos cosas diferentes. Tal vez para mí es poca cosa o no importa que me den una protección en cierto tipo o que respeten ciertas cosas de mi cultura, pero para otra persona puede ser súper importante. Entonces, a lo mejor transitar a una regla más elevada que la regla de oro, ¿no? De decir, hay que ser sensibles a las necesidades de los demás y tratar de empatizar con eso. Eso nos va a ayudar muchísimo a nivel personal. Y para eso yo me llevaría un pasaje de las bienaventuranzas, que lo cito mucho cuando hablamos de estos temas, que Jesús dice, ¿no? Que ustedes escucharon que fue dicho, amen a vuestros amigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, a los que os aborrecen, porque no hay ningún mérito en amar a quien te ama. Para mí, dentro de ese mensaje de la bienaventuranza, hay una versión del cristianismo muy interesante que se puede abrir a la inclusión, muchísimo, que es, evidentemente los derechos humanos no se crearon para que yo se los respete a los que me caen bien. Yo no necesito respetarle el derecho a la vida o la libertad de expresión a alguien con quien estoy de acuerdo. Es para que se la respete a la persona que peor me cae, a quien pienso que debe irse al mismísimo averno, que no debería de existir. Bueno, los derechos humanos dicen, bueno, ni aún esa persona le vamos a impedir que se desarrolle en esto. Y entonces, esa es una parte que me hace muy bonita de esta enseñanza, ¿no? Y que creo que aplica perfectamente a lo que yo le llamo una cultura de los derechos humanos y de la no discriminación. Javier, yo estoy de que no puede ser que ya se nos acabó el tiempo, seguramente te tendremos que invitar otra vez, la verdad es que es súper interesante y sobre todo yo me quedo con un par de reflexiones de lo que comentas porque creo que estamos en un momento de evolución, ¿no? Y todos los momentos de evolución traen una revolución con ella. Entonces, ahorita estamos en ese momento en donde todo mundo trae en su propio nivel de evolución del concepto, ¿no? Trae diferentes formas de ver y demás. Creo que eventualmente aterrizaremos un poquito más esto como seres humanos, así como ha sido todo, ¿no? En su momento la esclavitud era legal y no nadie decía nada, ¿no? Y hoy lo vemos de una manera distinta. Creo que es parte de una evolución del ser humano. Sí estamos en el proceso y me quedo con la segunda en el hecho de que lo que nos toca es el darnos cuenta cuando lo estamos haciendo. Yo creo que el estar sensibles a darnos cuenta, porque como bien dices, a lo mejor cuando es algo muy evidente, como decir, porque es negro, porque es blanco, porque es azul, porque, sí, me explico, es muy evidente y eso sí lo logramos ver, pero a veces hay cosas que hacemos y no las logramos ni siquiera nosotros mismos ver. Y creo que ahorita sería el momento de sensibilizarnos a que cuando actuemos y ese grillito ahí, Pepe Grillo, que traemos que dice algo no estuvo bien, que sí lo escuchemos y digamos, ¿por qué creo que no estuvo bien? Y entonces creo que eso es lo que nos va a ayudar como personas, porque creo que esto tiene que nacer desde el interior, como bien dices, ¿no? O sea, no puedes cambiar al de enfrente, te tienes que cambiar a ti mismo. Entonces, cuando escuches eso, creo que es el momento de sentarte y reflexionar el por qué sentiste eso y entonces darte cuenta, como bien dices, híjole, sí la regué, ¿no? O que estés abierto a que alguien más te diga, la regaste y que digas, puede ser que sí, ¿no? Entonces, la verdad es de que me encantó la plática. Muchísimas gracias. ¿Qué opinas, Juan Carlos? No, igual, la verdad es que esto de ser tasa de 3 cada 15 días hace que se vuelvan más rápido los programas, ¿no? La verdad. Te agradezco mucho, Javier. Fue una plática pues, interesante. La verdad es que ojalá podamos platicar más adelante. Creo que lo más importante es apostarle a este tema del diálogo, de buscar la inclusión. Lamentablemente me parece importante también en cuenta que en nuestro país la política se basa en la polarización, ¿no? Entonces, hoy estamos por elecciones y los difíciles y no sé cuánta cosa. Ojalá como ciudadanía podamos entender que necesitamos estar haciendo un proyecto de vida en común, una comunidad como queremos hacerlo y creo que estos temas son muy relevantes. Entonces, la verdad me parece muy interesante. No sé, Tocayo, ¿qué piensas para cerrar? Yo lo que creo es que nos hace falta a todos más sensibilización. Me parece muy interesante todo lo que comenta Javier. Digo, no es el punto, solo creo que en mi opinión personal el tema de la polarización o radicalización no se justifica y se opone incluso al pasaje que tú mencionabas.
Pero eso digo, mi punto de vista, y ya nos veremos otro programa y ya lo discutiremos, ¿no? Pero al final el camino de lo que se trata es cuál es nuestra intención. Si nuestra intención es que esto sea una sociedad en el sentido en el que todos podamos tener las mismas oportunidades de ser, de hacer y de vivir, pues creo que todos tenemos mucho que trabajar, algunos en el tema de la discriminación y algunos en algunos otros temas, ¿no? Y Javier, pues muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues aquí seguimos para poder seguir platicando estos temas. Muchas gracias y gracias a todos nuestros amigos. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en el podcast de Taza de Tres. Nos pueden encontrar también todo lo que hacemos en la página en Facebook y, por supuesto, pueden visualizarnos a través de la plataforma de YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.